¿Serías capaz de mantener la cabeza en alto, incluso después de que te raparan el cabello a la fuerza, dentro del lugar donde trabajaste durante 28 años? Hoy vas a conocer la historia real de una jueza que fue humillada dentro de su propio tribunal y que transformó el dolor en justicia para miles de personas. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tocará tu corazón y te mostrará lo que significa la verdadera dignidad. Y antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Hazlo para que Dios siga bendiciendo a tu familia y para que más personas puedan escuchar historias hermosas y poderosas como esta. Aquella mañana de martes, el frío en San Antonio llegó antes de lo habitual. El viento cortaba las esquinas del centro cívico con fuerza suficiente para hacer que cualquiera subiera el abrigo hasta el cuello. Elena Ramírez salió de casa como lo hacía desde hacía más de 2 décadas. Puntual, discreta, sin escolta. Nunca le gustó llamar la atención. A sus 64 años, seguía la misma rutina de siempre. Café negro sin azúcar, zapatos de cuero cómodos, un vestido discreto, pendientes de perla y la carpeta con los documentos del día. Como era costumbre, no usaba la toga hasta estar dentro de la sala de audiencias. Era un gesto de principio. Creía que el respeto hacia una jueza debía venir antes del uniforme, no por él. Y tal vez por eso, esa mañana tendría un peso diferente. El Tribunal Federal de San Antonio se alzaba imponente en el 1900 en horizonte, con sus columnas blancas y ventanas espejadas que reflejaban el pálido sol de la mañana. El edificio siempre había sido un símbolo ambiguo para Elena. Allí se hacía justicia, pero también donde muchas veces se normalizaba el silencio ante el abuso. Al atravesar las puertas de vidrio, sintió el fuerte aire acondicionado en el rostro y saludó con una leve inclinación a la recepcionista, quien respondió con una sonrisa respetuosa. Pero antes de que pudiera avanzar, fue interrumpida por un oficial de seguridad que no la conocía, Scott Miller, según la placa en su pecho. Un hombre alto, blanco, de hombros anchos y expresión dura. La miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron un segundo en su cabello gris ondulado, y entonces vinieron las palabras secas. «Identificación, señora. Y diga con quién tiene cita hoy». Elena no respondió de inmediato. Su mirada cargaba más años de historia de los que él podría leer en cualquier gafete. Pero en ese momento, lo entendió. Él no la reconocía, o peor, no quería reconocerla. Miller repitió la pregunta, esta vez con un tono más impaciente. Elena, con voz baja pero firme, respondió simplemente, «Voy a la sala 4B». Fue suficiente para encender en él una desconfianza mal disimulada. La interceptó con el brazo, bloqueando el paso, como si tratara con alguien a punto de invadir un área restringida. No puede entrar sin ser registrada. Es procedimiento de seguridad. No lo era. No de esa forma. No con ese enfoque. Elena estaba acostumbrada al protocolo, y también a las miradas sesgadas que a veces recibía por no parecer, a primera vista, el estereotipo de una jueza federal. Pero ese momento tenía algo diferente. Había algo en la mirada de Miller que no era solo desinformación, era elección. La situación escaló demasiado rápido. Miller pidió refuerzos por la radio y, antes de que Elena pudiera abrir la carpeta y mostrar su credencial, 2 guardias de seguridad se acercaron y la rodearon. Uno de ellos dudó, reconociendo el nombre al ver el documento parcialmente expuesto, pero no tuvo tiempo de decir nada. Miller ya había decidido. Ella sería llevada a la sala de seguridad para una verificación. Las personas alrededor, abogados, pasantes, algunos civiles, se detuvieron por un instante, como si algo allí estuviera mal, pero nadie intervino. Siempre es más fácil creer que el sistema tiene razón. Elena no ofreció resistencia física. Caminó entre los hombres con pasos contenidos, la cabeza en alto y las manos firmes, como quien ya sabe lo que es atravesar el infierno sin desmoronarse por dentro. Pero en ese momento, nadie allí imaginaba quién era ella. Y tal vez por eso, lo que vino después fue tan cruel. La sala de seguridad era pequeña, mal iluminada, con olor a producto de limpieza barato y un ventilador ruidoso girando en la esquina. Elena fue colocada frente a una mesa de metal,
mientras Miller cerraba la puerta tras de sí con fuerza innecesaria. Uno de los agentes que la acompañaba dudó, pero fue dispensado con un gesto seco. Ahora estaban solo ellos dos. Miller comenzó a interrogarla con frialdad. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba allí sin identificación visible? ¿Qué traía en la carpeta? Elena respondió con la misma serenidad que usaba en la sala de audiencias, pero eso pareció irritarlo aún más. Cada frase de ella parecía desafiar la imagen que él había construido de lo que debería ser, y eso lo desestabilizaba. Le pidió que colocara la carpeta sobre la mesa y comenzó a revisar el contenido sin autorización, esparciendo papeles y objetos personales con desprecio. Cuando encontró la credencial oficial, se detuvo por un segundo. Leyó el nombre, frunció el ceño, pero no mostró sorpresa. Al contrario, giró la credencial de lado, como si fuera una falsificación barata. Elena permaneció inmóvil, observando cada gesto con la compostura que aprendió a forjar desde joven, pero por dentro sentía el peso acumulado de años de microagresiones, solo que ahora, en ese espacio cerrado con la puerta trancada y el silencio sofocante, aquello tomaba una forma más brutal, más física, y entonces, sin previo aviso, él ordenó: retire los pendientes, el collar y suba las mangas. Vamos a hacer un registro completo. Elena dudó por un segundo, no porque tuviera miedo del procedimiento, sino porque entendió que aquello no era un registro, era un acto de intimidación. Aún así, sin perder la compostura, obedeció. Se quitó los pendientes, el collar discreto de plata y subió las mangas del vestido hasta los codos. Miller observaba todo con un aire de superioridad silenciosa, como si estuviera reafirmando una orden que creía que había sido desafiada. Entonces se acercó con una máquina de cortar cabello portátil, de esas que se usan en registros de prisioneros. Elena frunció el ceño. «Esto no es necesario», dijo, sin alzar la voz. Pero Miller ya había tomado su decisión. ¿Quiere entrar en un edificio federal con esa actitud y ese volumen de cabello sin pasar por un registro completo? Así es como lo hacemos aquí. La frase fue dicha con un desprecio seco, como quien sabe que está equivocado, pero cree que será protegido por la rutina institucional. El sonido de la máquina encendiéndose fue como un chasquido de realidad. Elena podía oír el zumbido alto, mecánico, llenando el espacio sofocante de la sala. Miller se acercó por detrás y, sin pedir permiso, tiró con fuerza de los rizos grises que marcaban su presencia por donde pasaba. Era como si, con cintos ese gesto, intentara borrar décadas de historia personal y colectiva. El primer contacto de la cuchilla con el cuero cabelludo fue frío y áspero. No gritó, no protestó, solo cerró los ojos, permitiéndose sentir el dolor sin darle a él el placer de verla sufrir. Con cada pasada de la máquina no solo caían mechones de cabello al suelo, sino también capas de dignidad arrancadas por un poder que se sentía impune. Y aún así, Elena permanecía allí, entera, porque lo que estaban intentando arrancar era solo lo que se veía por fuera. Cuando él apagó la máquina, el silencio que quedó en el aire fue casi más violento que el zumbido anterior. El suelo de la sala estaba cubierto por mechones grises, enrollados como si aún intentaran resistirse a la caída. Miller, satisfecho con lo que había hecho, le entregó a Elena un pequeño espejo agrietado, como si esperara verla desmoronarse al verse reflejada. Ella no lo aceptó. Simplemente se levantó, recogió su carpeta, ahora desorganizada, con documentos arrugados y papeles fuera de lugar, y caminó hacia la puerta. «Puede irse», dijo él con un tono casi irónico, «pero no olvide cómo se entra aquí». Elena no respondió. Salió de la sala con la misma calma con la que había entrado, solo que ahora algo dentro de ella había cambiado. No era rabia, era certeza. Atravesó el pasillo como si flotara entre las miradas curiosas de quienes ahora comenzaban a notar que algo extraño había sucedido. Algunos susurraban, otros se apartaban, pero ella siguió. Sus pasos eran firmes, incluso con la cabeza recién rapada aún sensible al contacto del aire frío del sistema de ventilación. En la recepción, la misma funcionaria de antes la reconoció y abrió los ojos, visiblemente conmocionada.
Pero Elena simplemente asintió levemente con la cabeza y siguió en dirección al tribunal principal. La sala 4B ya estaba llena. Abogados, fiscales, policías, estudiantes de derecho, periodistas. Todos esperaban a la jueza que conduciría un juicio emblemático sobre abuso de poder policial. El caso era público, y las miradas se dirigieron hacia la puerta cuando se abrió. Lo que nadie esperaba era que la mujer con la cabeza rapada, rostro erguido y sin ninguna expresión de fragilidad, fuera la jueza del caso. El impacto fue inmediato. Un silencio absoluto se apoderó de la sala, como si el aire hubiera sido aspirado de repente. Muchos reconocieron a Elena en el acto. Otros tardaron algunos segundos más en conectar la imagen que tenían de la jueza, siempre impecable, elegante, imponente, con la figura que ahora entraba con la cabeza desnuda, marcada por pequeñas heridas visibles y unos ojos aún más penetrantes que de costumbre. Uno de los fiscales se levantó, visiblemente afectado. La defensora pública se puso de pie, incrédula. Al fondo de la sala, un grupo de estudiantes sacó sus celulares del bolsillo, pero dudó en grabar. Era como presenciar un momento histórico que nadie sabía si debía documentar o simplemente respetar. Elena caminó hasta el estrado sin decir una palabra. Dejó la carpeta sobre la mesa, la abrió con cuidado, sacó la toga y se la colocó con la lentitud de un ritual. El tejido oscuro cubrió sus hombros y brazos con un peso simbólico aún mayor en ese instante. No había prisa. Quería que todos sintieran el paso del tiempo. Cuando finalmente se sentó, acomodó el micrófono frente a ella, miró directamente a los oficiales de justicia, a los abogados, a los periodistas al fondo, y solo entonces habló. Buenos días. Esta sesión se reanuda ahora. Ninguna palabra sobre lo que había ocurrido. Ninguna explicación. Pero lo que estaba allí, a la vista de todos, era imposible de ignorar. Y, incluso sin gritar, el mensaje estaba dado. Durante los primeros minutos de la audiencia, nadie lograba concentrarse en los argumentos jurídicos. La fiscalía exponía con la voz temblorosa, y hasta el policía acusado de abuso, un hombre blanco, de mediana edad, con postura arrogante, mantenía los ojos fijos en la jueza, sin poder ocultar su incomodidad. Elena, sin embargo, conducía todo con absoluta serenidad. Tomaba notas con calma, hacía preguntas precisas y mantenía un tono neutro. Pero su presencia allí, visiblemente marcada por un acto de violencia institucional, era en sí misma un juicio paralelo. No el juicio de la ley escrita, sino de la cultura que sostenía los silencios, los abusos y los rituales de borramiento, como los que ella acababa de vivir. Fue durante el receso de la audiencia cuando el murmullo se convirtió en noticia. Uno de los pasantes que había presenciado parte del traslado de Elena por los pasillos más temprano, publicó en redes sociales una descripción de lo ocurrido. En pocos minutos, la imagen de la jueza con la cabeza rapada, capturada a lo lejos por una cámara de seguridad en el vestíbulo, comenzó a circular, y con ella surgieron preguntas. ¿Quién había autorizado el registro? ¿Por qué nadie lo impidió? La repercusión tomó fuerza porque no se trataba solo de ella. Era sobre lo que ella representaba. Era sobre cuántas otras mujeres, cuántas otras personas racializadas, habían sido silenciadas en espacios que supuestamente debían servir a la justicia. Elena no dijo una sola palabra sobre eso a la prensa ese día, pero su silencio, esta vez, hablaba demasiado fuerte para ser ignorado. Al regresar del receso, la sala estaba distinta. El sonido de las notificaciones en los celulares era constante. Muchos ya habían visto las imágenes. El director administrativo del tribunal entró discretamente e intentó hablar con Elena, pero ella levantó la mano, rechazando cualquier interrupción. «Estamos en sesión», dijo, seca, sin apartar los ojos de los autos. El juicio continuó, pero ahora todo tenía una nueva capa. La conciencia colectiva de que algo se había roto, o tal vez algo antiguo y mal disimulado, finalmente había salido a la luz. Elena conocía el peso de ese momento, y por eso, cuando la fiscalía solicitó un nuevo aplazamiento del juicio, alegando falta de seguridad jurídica en el ambiente, ella lo negó con firmeza. Este tribunal es seguro, solo que ya no es silencioso.
Fue en ese momento cuando su autoridad se impuso de forma irrefutable, no por el tono de voz, no por la toga, sino por la convicción que llevaba en su postura. Un agente del Departamento de Justicia, que había sido asignado para acompañar el juicio debido a la repercusión del caso en cuestión, se levantó del fondo de la sala. Solicitó hablar con ella en privado. Elena aceptó, pero con una condición: que el contenido de la conversación fuera registrado en el acta pública del tribunal. En el despacho reservado, fue directa. Contó lo que sucedió, quiénes estuvieron involucrados, el nombre de Miller, la ausencia de cualquier intento de verificación de identidad antes de la acción abusiva. El agente no esperaba tanta claridad, ni tanta firmeza, pero ella no pidió compensación. Pidió una investigación federal completa y exigió que comenzara esa misma tarde. La solicitud de investigación formal fue registrada esa misma tarde. En menos de 2 horas, representantes del Departamento de Justicia ya estaban tomando declaraciones de los empleados del tribunal. Algunos se mostraron visiblemente nerviosos al darse cuenta de que ya no podrían esconderse tras la excusa de «yo no vi nada». La recepcionista, que antes había saludado a Elena cordialmente y luego presenciado la escena desde lejos, fue una de las primeras en hablar. Contó lo que había visto. Confirmó que Elena había entrado de forma tranquila y educada, como siempre hacía. El propio equipo interno de seguridad, excepto Miller, comenzó a distanciarse de lo ocurrido, intentando eximirse. Pero ya era tarde. La verdad había comenzado a expandirse, y con ella, la certeza de que el caso sobrepasaba los límites del absurdo. Mientras tanto, en la sala de audiencias, el juicio seguía. Elena, a pesar del desgaste, no perdía el enfoque. Sus gestos seguían siendo precisos. Su voz, firme. Sabía que ese caso, en particular, era demasiado simbólico para ser interrumpido. Y, por ironía o destino, trataba justamente sobre los límites del uso de la fuerza policial contra ciudadanos desarmados. En medio de los testimonios, los abogados comenzaron a referirse a ella con más énfasis, más respeto. Ya no era solo su señoría, era su señoría, con todo el reconocimiento por su valentía hoy. Ella escuchaba sin reaccionar. No buscaba alabanzas, buscaba justicia. Y lo más curioso era que, incluso marcada por una humillación pública, en ese momento, nadie en esa sala dudaba de que ella era la figura más poderosa allí. Al final del día, la prensa ya estaba posicionada afuera del tribunal. Reporteros locales, cámaras de grandes cadenas y medios independientes esperaban una declaración que Elena no estaba dispuesta a dar. Salió por la entrada principal, como siempre lo hacía. No usó la salida lateral, no evitó las miradas, pero pasó de largo, sin decir una palabra. Su silencio, paradójicamente, fue noticia. Y tal vez fue ese el motivo por el cual tantas personas comenzaron a movilizarse. Al día siguiente, hashtags como «Es justicia para Elena» y «Corte sin voz» estaban entre los temas más comentados del país. Pero lo que tocaba más profundamente no era solo la injusticia. Era el hecho de que ella, aún herida, regresó a su silla. Continuó. No se quebró. Durante la madrugada, mientras la mayoría dormía, el Departamento de Justicia ya había emitido un comunicado confirmando la investigación y la suspensión cautelar de Scott Miller. El documento mencionaba evidencias iniciales de conducta incompatible con los principios del Servicio Público Federal. A la mañana siguiente, al llegar al tribunal, Elena fue recibida con algo que nunca había ocurrido en sus 28 años de servicio. Aplausos. Empleados del juzgado, funcionarios, pasantes e incluso algunos fiscales estaban reunidos en las escaleras. No era un acto ensayado. Era un gesto colectivo, espontáneo. Ella se detuvo por un segundo. Respiró hondo. Agradeció con un leve gesto de cabeza y entró. Pero en el fondo, sabía. El silencio había sido roto. Y ahora nadie podría fingir que no lo había visto. A lo largo de esa semana, Elena redactó un memorando interno dirigido a la presidencia del Tribunal Federal y al Consejo Nacional de la Magistratura. El documento, conciso pero contundente,
Enumeraba una serie de episodios de microviolencia y racismo estructural presenciados o relatados a lo largo de los años por otros miembros de la Corte, muchos de los cuales jamás habían sido registrados oficialmente. Elena sabía que aquel no era un gesto simbólico, era una denuncia institucional. En el anexo, propuso el borrador de una política permanente, auditorías externas sobre prácticas discriminatorias, un comité independiente de ética, capacitaciones obligatorias sobre sesgo racial y la creación de canales anónimos para denuncias. Era el embrión de la reforma Ramírez. La propuesta generó incomodidad inmediata entre los sectores más conservadores de la magistratura. Algunos colegas enviaron mensajes privados de apoyo, pero pocos se manifestaron públicamente. Un juez veterano comentó, en los pasillos, que Elena estaba exagerando y que un error no justifica cambiar todo un sistema. Pero la presión popular aumentaba. El caso había traspasado el ámbito jurídico. Programas de televisión, columnas de opinión, colectivos académicos y movimientos sociales comenzaron a tratar a Elena como símbolo de una lucha antigua y aún no resuelta. Y mientras muchos debatían teorías, ella seguía trabajando, porque para Elena no se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad, de hacer que ese dolor, el suyo y el de tantos otros, sirviera para algo. La semana siguiente, las investigaciones internas revelaron que Scott Miller ya había sido objeto de al menos 12 quejas informales a lo largo de los últimos años. Ninguna de ellas había sido registrada oficialmente en el sistema. Los relatos variaban entre abordajes hostiles, comentarios racistas y conductas abusivas, todas archivadas como malentendidos o situaciones aisladas. Elena solicitó acceso a los documentos y, con autorización del Departamento de Justicia, hizo públicos los datos durante una rueda de prensa en el propio tribunal. No buscaba exposición mediática, sino transparencia. La frase que dijo ese día, con el mismo tono sereno de siempre, quedó registrada en periódicos y redes sociales. Lo que me ocurrió no es un caso, es un patrón. El peso de 1900. Esas palabras resonó con fuerza. Por primera vez en años, el edificio del tribunal se convirtió en escenario de manifestaciones, pero no por casos polémicos de acusados famosos. Ahora eran funcionarios, juristas, estudiantes y ciudadanos comunes quienes se reunían en las escaleras exigiendo cambio. Algunos carteles mostraban fotos de ella con la cabeza rapada, otros con fragmentos de la reforma Ramírez, impresos en letras grandes. El más impactante de todos era simple: "Te vemos, Elena". Y no, vamos a olvidar. Aquello no era solo apoyo, era reconocimiento. Y Elena, aunque no lo buscaba, comenzaba a comprender que su dolor personal se había transformado en catalizador de algo mayor. No quería ser un símbolo, pero ya lo era. El Consejo Nacional de la Magistratura, presionado por movilizaciones externas y por el impacto interno del caso, convocó una reunión extraordinaria para discutir la propuesta de reforma. Por primera vez, Elena fue invitada a presentar personalmente su parecer, algo poco común, dado el historial del órgano con medidas protocoladas. La sala era formal, llena de rostros conocidos, muchos de los cuales ella ya había cruzado a lo largo de su carrera. Pero aquella mañana, entró diferente. No por su apariencia, su cabello comenzaba a crecer de forma irregular, aún pegado al cuero cabelludo, sino por lo que ahora representaba. Su discurso fue directo, sin teatralidad. No suplicó. Expuso hechos, mostró fallas sistémicas y sugirió soluciones viables. Cerró con una frase simple, pero innegablemente poderosa: "El sistema no necesita colapsar para evolucionar. Solo necesita dejar de fingir que ya es justo". La presentación causó un impacto visible. Algunos miembros evitaron el contacto visual, otros tomaban notas con atención. Una consejera veterana la abordó al final, diciendo que por primera vez se sentía avergonzada de no haber cuestionado nunca los protocolos internos. La propuesta de la reforma Ramírez entró en la agenda para análisis urgente. Ese mismo día, 3 tribunales de otros estados manifestaron interés en adoptar las directrices como proyecto piloto. Ya no había vuelta atrás.
El episodio había superado los muros del Tribunal de San Antonio y comenzaba a dibujar una transformación a escala nacional. Y para Elena, ese movimiento no era motivo de gloria personal, era simplemente la respuesta práctica que debería haber llegado antes del dolor. 2 semanas después, Scott Miller fue formalmente acusado por abuso de autoridad, lesiones físicas y violación de derechos civiles. El juicio, conducido por otro magistrado, tuvo amplia cobertura de la prensa. Elena no asistió a las primeras audiencias, no por miedo, sino por decisión estratégica. No quería que el enfoque se desviara de la estructura hacia la revancha. Sabía que el caso necesitaba ser tratado con seriedad institucional, no con sed de espectáculo. Sin embargo, cuando se acercó el momento de la sentencia final, fue convocada a prestar declaración, y entonces, por primera vez, se reencontró con Miller, ahora del otro lado de la balanza, esposado, vestido con el uniforme beige de los detenidos federales, sentado en silencio. La imagen hablaba por sí sola. El tribunal estaba lleno, no por curiosidad morbosa, sino por respeto. Funcionarios, juristas, ciudadanos y jóvenes estudiantes de derecho estaban allí. Cuando Elena entró, la sala se puso de pie, no por protocolo, sino por reverencia. Aquello ya no se trataba de jerarquía, era sobre lo que ella había sostenido sin gritar. Al colocarse frente al micrófono para relatar los hechos, Elena habló con la misma serenidad de siempre. Describió lo sucedido sin exageraciones, sin adornos, sin ningún tono de revancha. Él no me conocía, pero decidió que no debía estar allí. Y eso es el retrato de lo que hemos permitido dentro del sistema por demasiado tiempo. Cuando terminó, volvió a su asiento sin mirar a Miller. Ya no había nada que ver allí. El símbolo que él representaba estaba desmoronándose, y eso bastaba. El juez responsable de dictar sentencia fue categórico. Reconoció la gravedad de los actos cometidos por Miller, pero también la responsabilidad de la institución por no haber actuado antes. La pena fue firme: 6 años de prisión federal, pérdida definitiva del cargo público y apertura de un proceso civil indemnizatorio. Cuando se le preguntó si tenía algo que declarar, Miller vaciló. Por primera vez, su voz salió débil. No pensé que fuera ella. Nunca imaginé que fuera real. Las palabras murieron a mitad de la frase. No hubo disculpa formal, y no hubo reacción de Elena. Ella no necesitaba una confesión. Lo que necesitaba, y lo que el país necesitaba, era un reconocimiento sistémico. Y eso finalmente estaba ocurriendo. Al final de la audiencia, el juez invitó a Elena a cerrar la sesión, una deferencia rarísima, como un reconocimiento simbólico. Ella se levantó y caminó hasta el estrado. Respiró hondo y miró a todos los presentes. Miller seguía allí, esposado. Y fue entonces cuando dijo con calma, frente a micrófonos, cámaras y ojos atentos: «Hoy usted no es un símbolo, es un hombre, y responderá como tal». La sala quedó en silencio. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un entendimiento colectivo de que esa frase cerraba algo que se había estado construyendo durante mucho tiempo. Elena bajó las escaleras sin prisa. Su misión en ese tribunal estaba concluida, pero lo que ella había iniciado apenas comenzaba. En los meses que siguieron, la reforma Ramírez fue aprobada por unanimidad en el Consejo Nacional de la Magistratura. El texto final incluía no solo los puntos originalmente sugeridos por Elena, sino también nuevas directrices construidas a partir de audiencias públicas y colaboraciones de servidores de diferentes regiones. Las capacitaciones sobre sesgo inconsciente y racismo institucional pasaron a ser obligatorias en todos los tribunales federales. Se crearon canales de denuncia independientes y comenzaron a recibir relatos que, por años, habían sido engullidos por el miedo y la burocracia. Por primera vez en décadas, el sistema judicial parecía abrirse a la idea de que la justicia también pasa por la escucha, la reparación y el cambio cultural. Elena no buscó cargos más altos, ni reflectores. Continuó en su posición de jueza federal, conduciendo audiencias, revisando procesos y tratando cada caso con el mismo rigor y humanidad de siempre.
pero su nombre, ahora, se estudiaba en facultades de Derecho como símbolo de integridad institucional. La imagen de su cabeza rapada, con la toga sobre los hombros, pasó a figurar en murales académicos, conferencias y portadas de revistas jurídicas. Y aún con todo eso, ella seguía tomando el mismo café negro sin azúcar, yendo a pie al tribunal, saludando a la recepcionista con un gesto discreto, porque para ella, el poder no era brillo, era coherencia diaria. Fue en un evento sencillo, promovido por una universidad local, donde Elena sintió de forma más palpable el impacto de lo que había hecho. Era una rueda de conversación con jóvenes estudiantes de derecho, muchos de ellos negros, latinos, hijos de inmigrantes. Uno de ellos, tímido, levantó la mano al final y dijo: «Antes de usted, yo pensaba que este lugar no era para gente como yo». Elena sonrió, con esa misma mirada serena pero profunda, que nunca se dejó contaminar por el cinismo institucional. No respondió con un discurso, simplemente agradeció, y quedó claro que, para ese joven, su presencia allí, viva, activa, firme, era la respuesta más importante que podía recibir. Al salir del evento, mientras caminaba por el campus, una joven se le acercó con un pequeño regalo envuelto en papel craft. Elena lo abrió con delicadeza. Era un broche de metal en forma de balanza, pero con los platos simbólicamente nivelados por un rizo de cabello. «Para que nunca olvide que lo que le quitaron se convirtió en fuerza», dijo la joven, emocionada. Elena guardó el regalo con cuidado. Ese gesto, tan simple, llevaba un significado profundo. La memoria de lo que ocurrió no sería borrada, pero tampoco sería una carga. Sería una semilla. Y tal vez, pensó ella, eso era exactamente lo que debía ser la justicia. Un punto de partida, no un final. Unos meses después, el Tribunal Federal de San Antonio fue sometido a una reforma estructural y simbólica. Además de los cambios internos promovidos por la nueva política de conducta, un ala del edificio fue nombrada en homenaje a la jueza, Ala Elena Ramírez, dedicada a la formación continua de magistrados y servidores sobre derechos civiles, justicia antirracista y ética institucional. Elena nunca pidió ese homenaje. Cuando se lo comunicaron, respondió simplemente: «Esto pertenece a todos los que no fueron escuchados antes». Aún así, el día de la inauguración, hizo cuestión de estar presente. Cruzó el vestíbulo como siempre lo hacía, pero esta vez, junto a otros jueces, funcionarios y jóvenes becarios que venían a participar del nuevo programa de inclusión jurídica creado a partir de su propuesta. Afuera, en las escalinatas del tribunal, un grupo de personas se había reunido en silencio. No había pancartas, ni discursos, ni carteles, solo presencia. Algunos sostenían pequeños trozos de papel con la frase: «La justicia se levanta». Elena los vio, saludó discretamente y siguió su camino. Al entrar en el auditorio recién nombrado, recibió un abrazo apretado de la recepcionista que la había visto ser llevada a la fuerza meses antes. «Gracias por no haberse ido», le dijo emocionada. Elena simplemente asintió sin necesidad de responder, porque no se trataba de heroísmo, ni de resistencia solitaria. Se trataba de algo más profundo, la reconstrucción silenciosa de un espacio que, un día, intentó callarla, y ahora la escuchaba. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que el impacto de su historia no se medía solo por las reformas o por los titulares. Estaba en los detalles. Un nuevo guardia de seguridad que la saludaba con respeto genuino, y no por protocolo. Una joven abogada negra que se sentaba en las primeras filas de las audiencias, visiblemente más segura de sí misma. Un funcionario que, al equivocarse con un colega, buscaba una reparación sincera en lugar de excusas frías. Esas pequeñas transformaciones eran para ella las señales más claras de que algo realmente había cambiado. Porque es fácil cambiar una norma, difícil es cambiar la cultura. Y eso, ella lo sabía, era un trabajo que apenas comenzaba, y que ahora, afortunadamente, no haría sola. Cierta mañana, al llegar al tribunal, Elena notó que se había colgado discretamente una pintura en uno de los pasillos principales. Era un retrato suyo, pero no de esos formales, encargados con rigidez ceremonial.
Era un lienzo de trazo libre, casi impresionista, que la retrataba de perfil, con la toga, con la cabeza aún rapada, pero con un semblante sereno. Al fondo, dibujado con delicadeza, aparecía el estrado del tribunal y una multitud de pie, representando el día en que todos se levantaron cuando ella entró. Se quedó allí parada por algunos segundos, no por vanidad, sino porque entendió el gesto. No estaban homenajeando su dolor, estaban registrando la memoria de su dignidad. La historia de Elena comenzó a ser contada en escuelas, universidades y encuentros comunitarios como un ejemplo de valentía serena, no aquella que grita o confronta directamente, sino la que permanece en pie incluso cuando todo alrededor intenta reducir a alguien al silencio. Profesores de derecho utilizaban el caso como estudio de jurisprudencia y ética, pero fuera de las aulas, mujeres comunes, limpiadoras, maestras, recepcionistas, madres solteras, comenzaron a escribir cartas y correos agradeciendo por haberse sentido, por primera vez representadas dentro de una institución que siempre había parecido tan lejana. Usted nos mostró que la dignidad no se negocia, decía una de ellas. Y para Elena, esas palabras valían más que cualquier medalla. Ella nunca se consideró una revolucionaria. Ni siquiera le gustaba la palabra. Creía que ponía demasiado peso sobre personas que, muchas veces, solo intentaban sobrevivir, pero no podía ignorar que algo había cambiado, dentro y fuera de ella. Antes, su lucha era silenciosa, contenida en decisiones judiciales y gestos discretos. Ahora, era visible, y aunque no lo hubiera pedido, aceptó con responsabilidad el papel que el tiempo le dio, no para ser el centro de todo, sino para garantizar que otras personas pudieran ocupar ese mismo espacio, sin tener que pasar por lo que ella pasó, porque en el fondo, lo que más la movía era eso, que su historia sirviera para que otras nunca tuvieran que contarse de la misma forma. En la mañana del aniversario de 1 año del suceso, Elena llegó temprano al tribunal. No había ceremonia prevista, ni discursos, solo una rutina que, para ella, era sagrada. Caminó por los pasillos como siempre lo hacía, pero esta vez notó algo diferente. Se había montado un pequeño memorial en una esquina del vestíbulo, con testimonios anónimos impresos en hojas simples. Algunos relatos venían desde dentro del sistema judicial, otros, de personas comunes. Todos hablaban de cambio, de escucha, de despertar. Leyó algunos, en silencio. No lloró, solo respiró hondo, como quien reconoce que el camino continúa, pero esta vez, menos solitario. Más tarde, durante una pausa entre audiencias, Elena fue hasta la sala donde todo había comenzado, la misma donde fue llevada a la fuerza, donde perdió sus rizos y, por instantes, casi perdió también la fe en la institución que había jurado defender. La sala estaba vacía, reformada, con nueva pintura y mobiliario, pero seguía siendo la misma. Entró, cerró la puerta y permaneció allí por algunos minutos, no como víctima, ni como mártir, sino como alguien que sabe que enfrentó lo peor, y permaneció entera. El recuerdo de lo ocurrido no la atormentaba. Servía, ahora, como recordatorio de lo que nunca más podía repetirse. Al salir, se cruzó con un joven guardia recién contratado. La reconoció de inmediato, pero no se mostró incómodo. Enderezó la postura y la saludó con respeto genuino. «Buenos días, jueza Ramírez». Ella sonrió, devolvió el saludo y siguió adelante. Parecía un gesto simple, y lo era, pero allí, en ese instante, en ese pasillo donde antes había sido humillada, ese pequeño reconocimiento tenía el peso de una justicia restaurada. Porque cuando el respeto es natural y no impuesto, transforma no solo los espacios, sino también a quienes los habitan. Al entrar en la sala de audiencia, todos se levantaron, como de costumbre, pero ese día, había algo diferente en el aire. No era obligación, no era formalidad, era entendimiento, era reverencia hacia una mujer que, incluso sin alzar la voz, había hecho que el sistema escuchara. Elena se sentó, ajustó la toga y miró a su alrededor. La justicia, pensó, no está en los símbolos, está en las elecciones diarias, en los gestos silenciosos y, sobre todo, en el coraje de permanecer en pie,
Incluso cuando el mundo intenta arrancarte todo, el tribunal, antes escenario de silencio cómplice, ahora cargaba otra energía. Y en ese instante, con el corazón en calma, Elena supo. Ya no era ella quien necesitaba al tribunal. Era el tribunal quien necesitaba de ella.